¿Por qué es importante que algo sea considerado científico? ¿Y es la ciencia la poseedora de la verdad? Y para finalizar, ¿es la psicología una ciencia? Bueno, para saber estas cosas, salte el tráfico y presta atención al psicoparquímetro. Me gustaría aclarar que esto va a ser una breve y superficial explicación de lo que es la ciencia, principalmente abordando uno de sus conceptos o aristas, con el objetivo de explorar este concepto en particular y ver por qué es tan importante que algo sea considerado científico. Primero queremos saber qué es la ciencia. Bueno, la ciencia en sí es conocimiento. Y la ciencia lo que hace es revisar ese conocimiento y comprobar que éste sea científico. ¿Qué significa esto? Que se enfrenta al escrutinio de los científicos y debe cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, existen diversos modelos científicos. El que más conocemos es el método científico, donde se hace una observación de un fenómeno, luego se hace una hipótesis al respecto y finalmente, mediante la experimentación, se ve si es que la hipótesis era verdadera o falsa. Si es que es verdadera, pasaría a ser ciencia o algo científico, y si es que es falsa, se refuta y debería hacerse otra hipótesis al respecto y una nueva investigación. Los pilares de la comprobación de este conocimiento adquirido es la falsabilidad y la reproducibilidad. La falsabilidad significa que si es que yo digo que todos los cisnes son blancos y ante el modelo que usé eso se comprueba, pero yo encuentro que un cisne es negro, entonces la información es falsa, porque con algo comprobé que era falso. Y la reproducibilidad significa que el experimento que ya hice debería poder hacerse en cualquier otra parte del mundo mientras se respeten las normas que se impusieron en el primer experimento. Y ahí es donde está el problema, ya que lleva bastantes años causando preocupación. En 2015, la revista Science sacó una publicación diciendo que solo un 30% de los estudios psicológicos realizados y que se publicaban en las mejores revistas podían ser reproducidos. Y esto no se limita al psicólogo o a lo psicológico, sino que afecta a un gran número de disciplinas. En el 2016, la revista Nature hizo una investigación con 1.500 investigadores de distintas disciplinas y se dio cuenta que el 70% había sido incapaz de reproducir otras investigaciones. Incluso el 50% había sido incapaz de reproducir sus propias investigaciones. Y estamos hablando de química, donde el 90% no pudo reproducir los experimentos ajenos, el 60% no pudo reproducir los propios, de biología, donde el 80% no pudo reproducir experimentos ajenos y el 60% no pudo reproducir los propios, y en física, donde las relaciones eran de 70% y 50%. De hecho, en biología celular, dos grandes industrias intentaron reproducir resultados originales y uno logró un 25% y el otro un 11%. ¿Y qué pasa con la psicología? El tema de la reproducibilidad pasa por muchos factores. En psicología hay que tener en cuenta de que si quisiéramos hacer un estudio que afecte a todo el mundo es imposible, porque obviamente los humanos somos muy distintos. Lo que pasa es que si yo hago una investigación para jóvenes entre 15 y 16 años que viven en un pueblo específico, que son de una cultura específica, y lo hago súper específico para que sea lo más veraz posible, esa investigación no la van a publicar en ninguna parte. Y eso afecta directamente a qué es lo que se pretende comprobar en cada investigación. Entonces, ¿de qué sirve que algo sea científico o no? ¿No me estás diciendo acaso que los artículos finalmente no tienen reproducibilidad, no me va a servir? No, no es eso. Lo que estoy intentando decir y lo que se está debatiendo respecto a que si algo es ciencia o no, es la forma de publicar y cómo se hacen las cosas. Sin embargo, cuando algo se publica, sí cuenta con un estudio riguroso detrás y deberíamos tenerlo en cuenta, y es muy probable que para la población objetivo de la que se hizo ese estudio, esas cosas vayan a funcionar. Lo que pasa es que no va a funcionar para todo el mundo, pero sí va a funcionar para una gran cantidad de personas. Y eso es lo que pasa con las cosas que no son científicas. En las cosas que no son científicas no existe reproducibilidad. Y ese es el tema. Que algo sea científico implica que hubo un estudio y que va a funcionar con una probabilidad alta. Sin embargo, las otras cosas que no son científicas carecen de esta rigurosidad
y simplemente se dejan llevar por influenciar a la gente o que la gente quiera pensar esas cosas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La psicología es una ciencia, pero esto sigue en debate. Muchos podrán decir que no es una ciencia. Sin embargo, sí hay muchos estudios que la respaldan y sí deberíamos enfocarnos en esas cosas cuando queremos contar con un profesional que nos vaya a ayudar de la mejor forma posible. Porque a pesar de que todos somos muy distintos, aunque vivamos en la misma población, en la misma cultura y seamos de la misma edad, las cosas que se investigan es muy probable que sí nos afecten. Por lo tanto, a pesar de que muchos consideran de que se está pasando por una crisis en la ciencia debido al tema de la reproducibilidad, la ciencia sigue siendo nuestra mejor apuesta para poder convertir el conocimiento en algo que realmente funciona y tener la capacidad de avanzar y evolucionar. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que debería considerarse más importante? ¿Que algo sea una ciencia? ¿Que algo haga sentido? ¿O por qué consideras tú que la ciencia es tan importante, a pesar de que sabemos que existe el tema de la reproducibilidad? Y bueno, si te gusta este contenido, recuerda darle al like y a suscribirte y déjame tus preguntas y comentarios abajo y así lo podremos ver en un próximo video. Adiós.